Éxodo capítulo 29. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y la membrana de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro, y su pellejo, y su estiércol. Es expiación. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es ofrenda quemada a Jehová, olor grato. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y la membrana del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una galleta del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en ofrenda quemada, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová.
Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que fue sacrificado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar venga al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para ser santificados. Pero el extranjero no comerá, porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones. Y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que toque al altar será santificada. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, sin interrupción. Ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de 1 efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de 1 hin de aceite molido. Y la ofrenda de bebida será la 1/4 parte de 1 hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su ofrenda de bebida, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. Esto será ofrenda quemada continua por las generaciones de ustedes a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Pero esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraran preguntándole, se enderezó, y les dijo:
El que de ustedes esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo, pues, ellos, convencidos por la conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes según la carne juzgan, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, a mi Padre también conocieran. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y Jesús les dijo otra vez: Yo me voy, y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: Se ha de matar a sí mismo, que dice: ¿A donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les decía: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio también les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Jesús les dijo pues: Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, pero como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y Jesús decía a los judíos que le habían creído: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Y le respondieron: Descendencia de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres.
Sé que son descendencia de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no cabe en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Le respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, pero Él me envió. ¿Por qué no reconocen mi lenguaje? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y tienes demonio? Respondió Jesús, Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me han deshonrado. Y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto, les digo que el que guarde mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, El que guarde mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Y no le conocen, pero yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, seré como ustedes mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham su padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, ¿Aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, pero Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Pero su fin es amargo como la hiel, agudo como cuchillo de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan la tumba. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, escúchenme, y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa.
Porque no des a los extraños tu honor, y tus años a cruel. Porque no se harten los extraños de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas en tus últimos días, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Y no oí la voz de los que me enseñaban, y a los que me instruían no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu cisterna y las corrientes de tu pozo. Se derramen por fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor gózate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todos sus caminos. Prenderán al impío sus propios pecados, y detenido será con las cuerdas de su falta. Él morirá por falta de corrección, y errará por la grandeza de su locura. Gálatas capítulo 4. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Pero está debajo de tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los principios elementales del mundo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiera a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en sus corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales, en los cuales quieren volver a servir? Guardan los días, y los meses, y los tiempos, y los años. Temo de ustedes que no haya trabajado en vano en ustedes. Hermanos, les ruego, sean como yo, porque yo soy como ustedes. Ninguna injusticia me han hecho. Que ustedes saben que por flaqueza de carne les anuncié el Evangelio al principio. Y no desecharon ni menospreciaron mi tentación que estaba en mi carne, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, su felicidad? Porque yo les doy testimonio, que si se pudiera hacer, se hubieran sacado sus ojos para dármelos. ¿Me he, pues, hecho su enemigo, diciéndoles la verdad? Tienen celos de ustedes, pero no bien, sino que los quieren echar fuera para que ustedes los celen a ellos. Bueno es ser celosos en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de ustedes, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Querría cierto estar ahora con ustedes, y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, los que quieren estar debajo de la ley, ¿no han oído la ley?
Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual está unido a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate, estéril, que no das a luz, lanza un grito y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Eso es todo por el día de hoy. Suscríbete para no perderte ningún episodio y acompáñanos a leer la Biblia completa este año.